Toca ir al Salmo 112, les pido por favor que mantengan abiertas sus Biblias. Este salmo es un salmo corto también, al igual que el Salmo 111 que vimos la semana pasada, tiene también 10 versículos. Y este salmo está muy relacionado con el 111, como lo vimos la semana pasada. Se les conoce al 111 y al 112 como los salmos gemelos. ¿Por qué los salmos gemelos? Porque el 111 y el 112 están escritos en acróstico y o mejor dicho, la manera como fue escrito cada uno de los salmos fue en relación a las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces tiene 22 renglones en la versión hebrea, tiene 22 renglones y cada renglón tiene que ver con una letra del alfabeto hebreo. Nuestro hermano Memo la semana pasada me hacía notar que al alfabeto hebreo se le conoce como alefato, se le conoce como alefato. ¿Por qué alefato? Porque la primera letra del alfabeto hebreo se llama Aleph, así, entonces por de ahí viene alefato, de Aleph, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces vamos primeramente al título del mensaje, y es el Salmo del Varón de Dios, el Salmo del Varón de Dios. Este salmo es algo parecido, no totalmente, pero algo parecido con el Salmo 1. ¿En qué sentido? Primero, porque comienza con la palabra bienaventurado. ¿Y cómo comienza el Salmo 1? Igual, bienaventurado el varón. Y así también comienza el Salmo 112, bienaventurado el varón que teme, el hombre que teme. Propiamente es varón. Aquí en nuestra versión dice hombre, pero en la palabra hebrea para hombre es Adán. Por eso Adán tiene ese nombre en el principio, porque la palabra Adán significa hombre. Pero para referirse en el sentido masculino a la persona es otra palabra y se pronuncia ich, una i, una s y una che, una ich, y esa palabra es varón, y esa es la palabra que aparece aquí en el Salmo 112 en el versículo 1 y también aparece en el Salmo 1, también en el versículo 1. Entonces, más bien debería decir bienaventurado el varón que teme a Jehová, como también lo ocurre en el Salmo 1. Entonces, esa es la característica. Por eso, el título es el Salmo del Varón de Dios. La segunda relación con el Salmo 1 es porque tanto en el Salmo 1 como en el Salmo 112 hay bendiciones para estos hombres. Esos hombres son bienaventurados y tienen las bendiciones de Dios. ¿Pero por qué tienen las bendiciones de Dios? Y aquí es donde cambia ya la situación entre el Salmo 1 y el Salmo 12. En el Salmo 1 es por el hecho de que el varón de Dios pone atención en la ley del Señor. Y aquí, en este caso, pone la atención en el temor a Dios, en el deseo de darle su lugar a Dios. Y ahorita lo vamos a ver más al fondo. Bien, vamos a ver aquí entonces. El Salmo 112 es un salmo acróstico, porque cada línea de los versículos del salmo empieza con una letra del alfabeto hebreo, como el 111. El Salmo 112 forma parte del grupo de los salmos de Aleluya. Este salmo enfatiza los resultados del hombre que teme al Señor. Es el salmo del varón de Dios. En contraste con la vida del hombre que vive sin considerar a Dios, el Salmo 112 hace notar la gran diferencia del hombre que vive bajo los mandamientos de Dios. Ahora, por favor, veamos el versículo 1 del Salmo 112. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice este salmo? Todos juntos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vean ustedes que es muy parecido en relación con el Salmo 1, porque en el Salmo 1 también dice que se deleita. ¿En qué se deleita? En la ley del Señor, en la ley de Jehová. Y aquí también habla de ese deleite de este hombre. Entonces, si ustedes pueden poner ahí un pequeño detallito, donde dice bienaventurado el hombre, ahí bienaventurado el varón, porque se está refiriendo a la persona masculina. Ahora, ¿por qué hace énfasis el salmista o los salmistas hacen énfasis en el varón? Por la responsabilidad
la responsabilidad tan grande de guiar a la familia en la comunión con Dios, en la relación con Dios. Cuando Dios estableció la ley, los 10 mandamientos y luego la demás ley que tiene que ver con los sacrificios, con las leyes que tenían que ver con el ordenamiento de las situaciones civiles y todo lo demás, pone al hombre en primer lugar, es decir, al varón, como el cabeza de familia que tiene que enseñar la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6 para que veamos esta situación. Deuteronomio capítulo 6. Y ahora leamos los versículos, por favor, los versículos que van desde el versículo 5 al versículo 9. Veamos la enseñanza que aparece aquí. Dice así, lo leemos todos juntos, hermanos. Estamos en Deuteronomio 6, del 5 al 9. Dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y se está refiriendo aquí al padre de familia, que es el que tiene que enseñar la ley del Señor para que les vaya bien. Ahora, hay un detalle en el versículo 8. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los fariseos llegaron a tal extremo porque tomaron muy literal el versículo 8, donde dice, las atarás como una señal en tu mano. Eso quiere decir que en el sentido figurado significaba que la ley de Dios estaría apegada a sus propias vidas, que deberían de realizarlo constantemente. Pero los fariseos lo llevaron al extremo de tal manera que se ponían cajitas, una cajita en la mano, se amarraban y hasta en la frente se amarraban estas cajitas, las famosas filacterias, y ahí colocaban los textos bíblicos, ¿sí? Llegaron a ese extremo. Bueno, no necesitamos hacerlo así, pero debemos de llevarlo en el corazón, y de esta manera enseñarlo. Pero volvemos otra vez a hacer énfasis. El asunto del Salmo 112 está relacionado con el hombre, es decir, el ser masculino de la familia que tiene que llevar adelante esta situación. Bien, ahora vamos acá. La relación entre el Salmo 1 y 112. El Salmo 1, el hombre es bienaventurado por guardar la ley, y en el 112, el hombre es bienaventurado por su temor a Dios. Entonces, ahí está la relación entre estos dos maravillosos salmos, ¿sí? El Salmo 1, que es el que abre el libro de los Salmos y que se considera como el prólogo del libro de los Salmos. Un famoso traductor de la Biblia del siglo IV se llamaba Tertuliano, es uno de los grandes cristianos de los primeros siglos, Tertuliano. Él tradujo la Biblia desde el griego y del hebreo a latín, propiamente del griego al latín. Y resulta que esa versión se llama la Vulgata Latina, que es la que utilizan mucho los católicos. Pero Tertuliano decía que el Salmo 1 era el prólogo del Espíritu Santo. Es decir, era el mensaje que el Espíritu Santo estaba dando a través de los salmos, y el Salmo 1 era el prólogo, era la introducción. Entonces es una hermosa descripción de lo que decía Tertuliano del Salmo 1. Pero el Salmo 112 pone más énfasis en su carácter, mientras que en el Salmo 1 es en relación con la ley de Dios, aquí es con el carácter, es decir, el temor hacia Dios. Bien, ahora vamos aquí adelante. Sí. La palabra bienaventurado, que aparece en el versículo 1 del Salmo 112 y aparece muchas veces en los Salmos, esta palabra, la palabra bienaventurado, viene de la palabra hebrea y se pronuncia asheré. Casi la I ni se pronuncia, asheré, que es una palabra, y es una palabra plural.
que en el sentido literal debería de pronunciarse bienaventurados. Aquí en el Salmo 112 deberíamos de leer bienaventurados el hombre que teme a Jehová. Así, porque la palabra es plural, pero obviamente para que vaya en relación con nuestro lenguaje, pues se traduce como si fuera singular. Ahora, esta palabra es sinónimo de dichoso o feliz también. El Salmo 112 inicia con una bienaventuranza, igual que el Sermón del Monte. Por ejemplo, Mateo 5:3, bienaventurados, ¿quiénes son? ¿Cómo comienza la primera bienaventuranza? A ver, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Y luego, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así comienza. La palabra achere, que es bienaventurados, indica no una sola bendición para el hombre, sino muchas bendiciones. Dios bendice al justo con muchas, pero muchas bendiciones. Entonces, por eso es que es una palabra que enriquece, es una palabra que tiene que ver con el trabajo, con la familia, con la adoración a Dios, con nuestro comportamiento en el mundo, con la relación con la gente, etc. Son muchas bendiciones, no solamente son una, ¿sí? Entonces, por eso comienza así el Salmo. Bien, ahora vamos a ver dos cosas aquí en este Salmo. En el Salmo 112 se mencionan primeramente la conducta del hombre bienaventurado. ¿Cómo es el hombre que teme a Dios? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vive? Eso es lo que va a enseñar el Salmo 112. Y luego, los resultados del hombre bienaventurado. Por llevar una conducta acorde a su temor ante Dios, ¿cuáles son los resultados? Bueno, pues es lo que vamos a ver aquí. Bien, ahora vamos a ver aquí. La conducta del hombre bienaventurado. Dice el versículo 1 que ya lo leímos, bienaventurado el hombre o el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahora, aquí vemos, en este primer versículo, encontramos un detalle muy especial. En el mundo hay dos clases de personas. Uno, las personas que buscan a Dios y simplemente las personas que no buscan a Dios. Así podemos pensar la clasificación en el mundo. Los que buscan a Dios, los que aman, le siguen, los que están dispuestos a servirle y los que no. Pero ahora, ¿cómo reacciona el hombre que no busca a Dios? El hombre moderno en este sentido, ante las presiones de la vida, ante las situaciones que le van afectando día tras día, ¿cómo reacciona? ¿Cómo vive? ¿Cómo actúa? Y entonces, por ejemplo, aquí vemos a un hombre que está bajo la presión de la economía, el dinero, bajo las presiones de las deudas, bajo la presión de que tiene que hacer pagos, la presión de que tiene que encontrar los recursos económicos para su familia, y está bajo esa presión. Luego está la presión de su propio trabajo, si es que lo tiene trabajo, tiene presiones del trabajo, y si no lo tiene, también tiene presiones del trabajo. Entonces está presionado por esa situación. En tercer lugar, las presiones de su familia. Veamos en estas figuras, los papás se están peleando por el hijo, ¿sí? Se están peleando por el hijo, son conflictos familiares. Y el hombre está presionado por esas situaciones, por lo que está pasando en la casa. No hay cosa que desgaste tanto como los problemas de familia, ¿sí? Lo que más desgasta en un momento dado a alguien es cuando tenemos situaciones tensas dentro de la misma casa, cuando papá, mamá, cuando los hermanos, cuando la esposa, el esposo, pues tienen conflictos. Entonces eso es muy desgastante y eso es lo que está viviendo el hombre moderno. Y en tercer lugar, pues el problema de las adicciones que están al día, que lo están afectando, que lo están induciendo a caer en esas situaciones. Entonces, y podemos decir otras cosas más, pero ese es el serio problema del hombre, y no solamente del hombre del mundo, sino todos los hombres. Pero aquí viene la gran diferencia. ¿Cómo reacciona el que teme a Dios? ¿Cómo reacciona aquel que está buscando a Dios? Aquí viene la gran diferencia, porque el que no busca a Dios se hunde y muchas veces toma caminos totalmente contrarios a su propia persona.
Por ejemplo, veamos aquí en esta situación el escapismo. Él trata de escapar de su realidad. El escapismo del hombre moderno, el escapismo es la tendencia mental o física a evadirse de la realidad. El hombre dice, no, yo ya no quiero saber nada de esos problemas, yo no quiero saber nada de lo que está pasando en mi vida, yo ya quiero huir, yo ya quiero estar lejos de estas situaciones. ¿Sí? Entonces está huyendo. Entonces, el escapismo es la tendencia mental o física a evadirse de la realidad, los problemas cotidianos o el aburrimiento, ya sea mediante la fantasía, o sea, se escapa mediante la fantasía, el entretenimiento, cuando está buscando, por ejemplo, juegos de azar, cuando está, se mete más en el fútbol, se mete más en la televisión, para evadir la realidad, ¿sí? Es el famoso síndrome del hombre que mete la cabeza en el hoyo como el avestruz, ¿sí? Entonces trata de escapar de la situación y de actividades también que liberan de la autoconciencia. ¿Cuáles son las actividades que lo liberan? Bueno, aparentemente lo libera cuando entra en las adicciones. Y entonces piensa que ya, o sea, el hecho de que él se esté drogando, que esté tomando algún narcótico, piensa que ya se resolvieron sus problemas. No, a veces hasta se acrecientan, a veces son peores las situaciones, pero él trata de buscar un escapismo. Bien, y ahora, ¿en dónde se muestra ese escapismo? Pues a veces con el suicidio. Cuando ya no encuentra una solución, cuando ya no encuentra la manera de cómo salir adelante de sus problemas, cuando él mismo se cierra las puertas, porque sí hay oportunidad de salir adelante, pero él piensa que no lo hay y entonces termina acabándose, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado las noticias de que alguien se tiró en el metro, ¿no? De que alguien desde un puente se aventó. En el mes pasado, una persona allá en Polanco, desde un edificio se lanzó para acabar con su vida. Entonces, la gente cuando ya no ve la salida a sus problemas, busca cómo escapar. Bueno, también, pues rechazando las situaciones de la familia, como diciendo, no, yo ya no me hago cargo de ustedes, ay, ustedes arréglense, vivan como quieran, hagan lo que quieran, yo ya no me voy a meter en sus problemas. Entonces, rechaza tajantemente el afrontar la realidad en su propia familia. En segundo, por las situaciones de trabajo, ¿sí? A veces son tan abrumadoras que dicen, no, ya mejor ni trabajo, mejor renuncio y vivo como vagabundo. En Estados Unidos hay mucha gente que vive en las calles, mucha gente que ya no quiere saber nada, ¿sí? Vive mejor en la calle de lo que le dé la gente, de lo que puede obtener diariamente. Pero en las calles de San Francisco, de Los Ángeles, en Nueva York, hay mucho vagabundo, ¿sí? Y son gente muy preparada, son gente que son intelectuales, hay gente que son ingenieros, que son maestros, que son oficinistas, que son gente preparada, pero que por sus situaciones que están viviendo, o sea, ya no quieren saber, están en un bloqueo de su propia situación interna, que ya no quieren saber nada. Entonces, viven de esa forma, ¿sí? Y otra vez, pues el escape a través de las adicciones. Entonces, el hombre sin Dios está buscando una manera de cómo escapar de la realidad. Y cosa diferente ahora vamos a ver, porque en el caso del hombre, el hombre que busca a Dios es diferente. Y aquí en el texto, en el primer versículo, dice, bienaventurado el hombre que teme. La palabra teme, el verbo temer, es la palabra que aparece aquí, yaré, en hebreo. Cuando se usa con relación a una persona de alto rango, yaré connota temor reverente. Es decir, el hombre que busca a Dios tiene un temor reverente hacia Dios. Y es ahí donde él, vamos a poner así, el escape del hombre que desea lo mejor, busca a Dios. O sea, su escape es Dios, pero es lo mejor. Está pensando en que Dios le va a ayudar a salir de sus situaciones, por muy amargas, dolorosas, tristes, afectadas. Sabe que Dios tiene el control de todas las cosas y que le va a ayudar. Entonces,
Es más, dice, es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia, en este caso a Dios, y se le rinde debido respeto. Con este significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. El ángel del Señor dijo a Abraham, yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham tenía un temor reverente hacia Dios y por eso estuvo dispuesto a sacrificar lo mejor que tenía, que era su propio hijo. Y ahí vemos la manera como reacciona el que realmente tiene ese deseo de salir triunfante, pero buscando a Dios. Entonces, qué bendición. Vamos ahora aquí. El hombre que es sensible a Dios, el hombre que es sensible a Dios, entonces está expresando su temor reverente a Dios. ¿Y qué viene como consecuencia? Pues viene bendición personal, bendición familiar y bendición ante sus enemigos, según el Salmo 112. El Salmo 112 hace notar que esas bendiciones vienen a su familia, a su vida personal y también aún ante sus propios enemigos. Es lo que nos va a mostrar el Salmo 112. Bien, antes de continuar, vamos a leer todo el Salmo. Son 10 versículos nada más y vamos a ver lo grandioso que es este Salmo. Salmo 112, todos juntos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea a sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿No se parece al Salmo 1? ¿No se les afigura que parece el Salmo 1? Bueno, pues miremos entonces la forma como Dios se expresa a través de este Salmo de aquel que le busca, que le sirve, que pone su atención en Dios. Bien, ahora veamos esto. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta del Salmo, del hombre que teme a Dios, de esta persona que está poniendo los ojos en Dios? Bueno, hay 5 cosas que se nos mencionan en este Salmo por el cual está mostrando su conducta. En primer lugar, se deleita en los mandamientos del Señor, como lo vemos en el versículo 1. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Para el hombre que busca a Dios, el estar leyendo la palabra es una cosa tan especial para él, porque sabe que Dios está hablando a su corazón. Sí, puede estar en un problema, puede estar en una necesidad, puede estar bajo una presión, puede estar en un momento dado en una enfermedad incluso, pero sabe que al deleitarse en las promesas de Dios, el estar pensando en lo que Dios ha dicho a través de los siglos, eso le conforta y les anima a poder seguir adelante. Una cosa más todavía, reacciona en forma clemente, misericordiosa y justo porque Dios ha sido lo mismo, ha hecho lo mismo con él. Vean ustedes, por favor, en el versículo, vamos al versículo 4, dice, resplandecerá en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Por qué tiene esta actitud positiva? ¿Por qué no actúa con amargura? ¿Por qué no está enojado con la gente? ¿Por qué no está enojado con todo mundo? ¿Por qué no está enojado con su familia? Porque sabe que Dios está ayudándole a salir victorioso, ¿sí? No es del hombre que se sube al metro y empieza a coder a todo el mundo porque le molesta que haya tanta gente. No es eso. Al contrario, sabe que Dios está con él y que Dios le está bendiciendo y que si está pasando por un momento difícil, de todas maneras sabe que Dios está con él. Bien, una tercera cosa,
tiene misericordia y presta. Fíjense bien, es de un corazón sensible. Versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el amor por alguien que está pasando por un momento difícil. Es la sensibilidad de alguien que ve sufrir a otro y le echa la mano. No es solamente simpatía, no decirle, ay, sí, estoy contigo, pues mira, siento mucho que te esté pasando esto. No, abre su corazón y está dispuesto a hacer algo a favor de él. Esa es la misericordia. Dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, es decir, abre su mano para poder ayudar. No solamente se queda con la buena intención, sino está dispuesto a abrir su mano para ayudar. Entonces, esto es lo que hace. Una cosa más todavía, gobierna bien sus asuntos con juicio. Dice en el versículo, ahora vamos hasta más adelante, el versículo 5, en la parte final, dice, gobierna sus asuntos con juicio, es decir, que es equitativo. Él no se aprovecha de la gente, él no saca provecho del dolor de alguien. Él no dice, ay, está pasando por un problema esta persona, pues ahora me voy a aprovechar para que me venda su casa, para que me venda su carro, ahora sí voy a sacar provecho de él. No hace eso, lo hace de una manera equitativa, lo hace de una manera justa, ¿sí? No se vale del dolor de la gente, porque hay quienes así lo hacen, se valen del dolor de la gente para poder sacar provecho. Bien, y por último, dice otra vez su misericordia, versículo 9, reparte, pero ahora lo hace hacia cualquier persona. Dice el versículo 9, reparte, da a los pobres. Reparte, da a los pobres. Es decir, es una persona, a ver, ¿qué es un filántropo? ¿Qué es un filántropo? Alguien que ayuda, ¿verdad? Alguien que ayuda. Bueno, un filántropo es una persona que es generosa, que de esas personas que dicen, escuché en el radio que una persona necesita sangre de tipo O y yo tengo tipo O, aquí está mi sangre. Y inmediatamente se la da. ¿Quién es esa persona? ¿Quién sabe? Pero él está dispuesto a darlo porque quiere ayudar porque esa persona está pasando por un momento difícil, necesita sangre y él lo tiene y entonces abre su corazón y sus manos para poder ofrecer esa ayuda. Entonces, veamos cómo entonces es la conducta de este hombre. Es un hombre que está a la altura de los mandamientos del Señor porque primero se está deleitando en su palabra, está confiando en lo que Dios le dice, se está comportando como Dios manda a través de su palabra y está ayudando tanto a su gente, a su propia familia, como también a la gente de su alrededor. Bien, una cosa más todavía. Veamos los resultados del hombre bienaventurado. Por lo cual dice, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Vamos a ver ahora aquí. ¿Cuáles son los efectos de ese temor que tiene este hombre? El Salmo 112 nos hace ver 4 cosas. Tiene la bendición de Dios. El hombre que teme al Señor tiene la bendición de Dios. Dice el versículo 6, juzgará entre las naciones, versículo 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Es decir, que Dios lo tiene presente, que Dios lo guarda, que Dios lo está cuidando. Ahora, tal vez este texto nos pone en un aprieto, porque dice que no tendrá, por lo cual no resbalará jamás. Y hay un texto que está en Eclesiastés, dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque, ¿sí? Y nos pone en un aprieto. Lo que este texto está diciendo, lo del versículo 6, es que Dios lo está protegiendo de la caída. Si en un momento dado llega a caer, no es por el hecho de que Dios lo haya abandonado, sino porque tal vez él se descuidó, pero Dios está protegiéndolo para que no llegue a caer, ¿sí? Estas mismas palabras aparecen en 2 de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1. Por favor, vayamos ahora, 2 de Pedro, capítulo 1. Fíjense bien lo que dice el texto. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1. Y dice el versículo 8. Versículo 8.
Dice de la siguiente manera: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entonces hay una atención especial en su forma de vida, de tal manera que pues todo lo está saliendo bien en su vida, ¿sí? Dice otra vez el texto, volviendo al versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que él se mantiene firme aún en medio de las presiones de la vida. Vamos a una cosa más todavía. La bendición personal. Tiene una bendición personal. Versículo 7 del Salmo 112. Regresando al Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. No es que no le lleguen malas noticias, sino que no tendrá temor. Es decir, no se va a dejar vencer, no se va a dejar llevar por el temor, no se va a atemorizar, no va a caer en pánico, sino que él sabe que Dios tiene el control de su vida, que Dios le va a ayudar. Y dice el texto: no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, y miren la parte final, confiado en el Señor, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Job, sufrió situaciones de verdad muy tremendas, sin embargo, él mantenía su mirada en el Señor. Dice Job: aunque él me matare, yo esperaré en él. Así es que esa es la misma situación de lo que está diciendo este salmo. Una cosa más también, hay una bendición familiar. Primero, bendición divina, bendición personal, bendición familiar. Versículo 2. Lo leemos todos juntos. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Es decir, los hijos del que teme a Dios van a ser bendecidos, ¿sí? Y miren qué gozo que nuestros hijos también sean los herederos de esa bendición, porque papá, mamá buscaron a Dios con todo su corazón. Bien, una cuarta cosa, la bendición ante enemigos. Versículo 8. Versículo 8, ¿cómo dice el versículo 8? Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Versículo 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá, es decir, que causará envidia en los enemigos. Va a decir: ay, este hombre, no lo soporto porque cómo Dios lo bendice, ¿sí? O sea, se pone celoso, se ponen envidiosos los enemigos, porque Dios está con él, ¿sí? Mencionen ustedes un personaje del Antiguo o del Nuevo Testamento, según como ustedes quieran, que era un hombre que tenía la bendición de Dios, pero sus enemigos lo envidiaban. Sus enemigos lo envidiaban. En el caso de José, sus propios hermanos, muy bien. En el caso de Daniel, los magistrados, las autoridades que estaban ahí en el reino, también le tenían envidia y por eso buscaron la forma de querer destruirlo, ¿sí? Pero tarde o temprano, pues ellos sufrieron las consecuencias. ¿Se acuerdan también de los amigos de Daniel? Igual, los amigos de Daniel que también fueron sometidos a una fuerte presión por no adorar la imagen de Nabucodonosor, y lo lanzaron al horno de fuego, pero salieron ilesos. ¿Y qué ocurrió después con aquellos que habían provocado esa situación? Pues murieron quemados también, ¿sí? Entonces, Dios tarde o temprano hace justicia, ¿sí? Y sobre todo aquí lo vemos en este salmo. Bien, vamos a una cosa más todavía. Todo esto que estamos viendo de las bendiciones que está recibiendo el que teme a Dios es porque tiene una relación muy estrecha con Dios, y es lo que hace notar este salmo. Su relación con Dios es tan fuerte, es tan apegado, está tan apegado a Dios, que por eso es que Dios le está bendiciendo mucho. Dice en el versículo 1, ya vimos que se deleita en los mandamientos de Dios. Luego, en el versículo 3 dice: su justicia permanece para siempre. ¿Qué significan estas palabras? Su justicia permanece para siempre. Su testimonio.
su testimonio permanece. Es un testimonio fiel a su conducta, a su entrega hacia Dios. Número 3, resplandece luz en las tinieblas, es decir, que da testimonio aún en situaciones muy difíciles, en situaciones donde se mete en aprietos. Las tinieblas representan lo maligno. Aún ante los malos, él da buen testimonio, no se deja llevar tan fácilmente y no resbalará jamás, y su corazón está firme y confiado en Dios. Entonces, esa relación tan estrecha que tiene a Dios, es por eso que pues él disfruta de las bendiciones del Señor. Bien, una cosa más, los frutos del temor a Dios. ¿Cuáles son los frutos de estar dedicado a Dios? Pues número 1, una descendencia poderosa, como ya lo vimos en el versículo 2, bienes y riqueza en su casa, presta y da a los pobres, su poder será exaltado y el impío se irritará de él. El malo le tendrá envidia. Entonces, pues son los resultados de esa conducta tan especial. Bien, ahora veamos esto, hermanos, veamos esta situación tan especial. ¿Quién es el ejemplo máximo de temor de Dios? Pues es el mismo Señor Jesucristo. Veamos, por favor, Hebreos 5:7. Vamos a leer este texto. Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y lo leemos todos juntos para que veamos el gran temor del Señor. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces el Señor tenía un temor reverente. Entonces Él es el ejemplo máximo y estuvo dispuesto a ir a la cruz en obediencia al plan grandioso del Padre para poder rescatarnos, pero tenía un temor reverente. Bien, ahora veamos el temor a Dios en la vida cristiana. ¿Cómo es para nosotros el temor a Dios? Bueno, hay varios pasajes en la Biblia, como lo vemos acá, que nos hablan acerca de ese temor. Por temor a Dios, ese temor nos motiva a compartir el Evangelio. Vamos a 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5:11. Y también lo leemos todos juntos. 2 Corintios 5:11. Dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea nuestra conciencia. Se fue la luz. Bueno, nos quedamos sin las transparencias. Bueno, gracias a Dios, ya íbamos para la parte final. Bueno, ya llegó. Bueno, vamos a esperar que... Sí, exactamente, se apagó el proyector. Bueno. Vamos a ver si... Ya son las últimas transparencias. Bien. Y bueno, vamos ahora a la segunda. El temor de Dios ahora también nos induce a perfeccionar nuestra vida en la santidad. 2 Corintios 7:1. Allá adelantito, hermanos. 2 Corintios 7:1, donde teníamos el pasaje. 7:1 dice:
Así que, todos juntos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios nos anima a caminar limpiamente, con pureza, con santidad delante de nuestro Dios. 3, nos hace que nos sometamos unos a otros. Efesios 5:21, vamos más adelantito, ahora en la carta a los Efesios. Efesios 5:21. ¿Qué dice este texto, hermanos, todos juntos? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, nos anima a estar en esa comunión, a someternos, a hacer las cosas correctamente como Dios manda dentro de su iglesia. Y por último, nos motiva al servicio agradable a Dios. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Y todos juntos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, agradándole con temor y reverencia. Entonces, veamos cómo el temor de Dios tiene que ver con nuestra vida cristiana. Bien, entonces, tomemos en consideración esto.